Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que tengan un feliz inicio de semana todos ustedes. Es un privilegio hablar de la palabra de Dios, mis amados hermanos. No solamente los hermanos, puede que muchas personas más lleguen a escuchar algún día el mensaje o lo estén escuchando. Es un privilegio hablar de Dios, de la palabra de Dios, porque es un privilegio. En el Salmo 119 es una exposición completa, una exaltación de lo que es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 16 y 17, dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fin para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mis amados hermanos, el evangelio, las buenas noticias de Dios, la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación. En el Salmo 119, 130 dice que la exposición de tu palabra alumbra. La exposición de tu palabra alumbra. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo cual, ¿qué quiere decir, mis amados hermanos? Que la palabra de Dios es la que nos guía, que la palabra de Dios es la que nos direcciona y nos señala el camino correcto que debemos tomar en la vida. Por eso es un privilegio hablar de Dios, mis amados hermanos, y predicar a Dios. En la palabra de Dios, ¿qué hay en la palabra de Dios? En la palabra de Dios está la voluntad expresada de Dios, qué le gusta y qué no le gusta a Dios. En la palabra de Dios está Él mismo se revela, es como una biografía del Señor. Ahí se ven los atributos, el carácter, las cualidades, cómo es Dios. Y también se expresa la relación, la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestra reacción? Habla también de quiénes somos, de a dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra vida, el porqué de este mundo como está y la solución, o sea, la salvación para todos nosotros. Eso dice la palabra. Por eso es un privilegio y un placer hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios es el privilegio y es la profesión más gloriosa que puede tener el ser humano, más que cualquier cosa, más que la política, ser poderoso, empresario, futbolista, atleta, cantante, artista, actriz, escritor, pintor, que todo es más exaltado y más glorioso servirle a Dios que servir o tener estas ciertas profesiones, porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvar, no solamente mi alma. Cuando se expone la palabra de Dios, se expone la luz de Dios, las virtudes de Dios, y el hombre, al escuchar y al recibir el evangelio, puede ser salvado. El evangelio es algo que trasciende a la eternidad, mis amados hermanos, para aquel que decide escuchar el evangelio y obedecerlo. Transforma la vida de aquel que recibe. ¿Por qué? Porque son las buenas noticias de salvación de Jesucristo. Esa es la palabra que precisamente compartimos, o que deberíamos compartir, porque no muchos predican el evangelio. Debemos saber, mis amados hermanos, que el evangelio tiene fundamentos, columnas esenciales, las cuales no podemos transgredir. Es como una casa. Cuando una casa tiene varias columnas, cuando una de esas columnas empieza a fisurar, se empieza a romper o se caen, pues obviamente la casa se derrumba. Con una sola columna que esté mal, que se transgreda, que se corrompa, ya la casa tiene un problema grave. Asimismo, nosotros como cristianos en nuestra iglesia, en la congregación, si se negocian, si se transgreden o se corrompen los fundamentos de la fe, de la doctrina del evangelio de Jesucristo, obviamente se va a transgredir todo.
Jesucristo lo dijo de otra manera. Jesucristo lo dijo: ¿o no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Obviamente leuda toda la masa. Es muy cierto. Entonces, mis amados hermanos, es un privilegio predicar la palabra de Dios, pero es una responsabilidad enorme predicar la palabra de Dios. Debe ser predicada con respeto, debe ser predicada con reverencia, con honestidad e integridad. Debe ser estudiada y escudriñada profundamente, porque la Biblia no es de interpretación privada, la palabra de Dios no es de interpretación privada. Por eso debe ser estudiada profundamente en su contexto general, en su contexto cultural. Se debe escudriñar, se debe profundizar lo más que se pueda de la palabra de Dios para sacarle el verdadero significado a lo que la palabra quiere darnos. Es como un mensajero, mis amados hermanos. Cuando nosotros enviamos un mensajero con una carta, esperamos que el mensajero la lleve al lugar, al destino, a quien se la enviamos, tal cual como se la enviamos, porque es un mensaje que yo le quiero transmitir a esa persona. En caso de que el mensajero corrompa o dañe algún mensaje, alguna letra, alguna palabra en la carta que yo le envié, de lo que yo escribí a aquella persona, si el mensajero transgrede, corrompe el mensaje, obviamente cuando llega el mensaje a la persona a la que yo lo envié, obviamente no va a ser el mensaje que yo le quise dar. Entonces cuando llega el mensaje allá, la persona va a entender otra cosa, o va a hacer otra cosa, o va a tener una reacción diferente, o va a vivir diferente, va a pensar diferente de como yo quise transmitirle el mensaje directamente. Por eso, mis amados hermanos, debemos cuidarnos de cómo predicamos, de lo que hablamos, de anhelar, desear, escudriñar, profundizar, amar la palabra, deleitarnos en la palabra, profundizar en la palabra, para que la fe o la enseñanza no se corrompa, no llegue a los oyentes erróneo. No debemos predicar según nuestro propio pensamiento, nuestra interpretación. No debemos poner en la palabra de Dios nuestras ideas o poner nuestros conceptos. Es que yo pienso que es así. Bueno, aquí dice, pero yo pienso que quiso decir eso. No es lo que quiso decir, es lo que dijo. Eso es lo que debemos tener claro, mis amados hermanos. Ahora, para saber lo que dijo, pues obviamente debo estudiarlo. Yo no puedo coger un mensaje de una carta y leerlo por pedazos. Yo lo debo leer completo, lo debo estudiar completo, porque si yo leo solo la parte final, entonces puedo darle un significado el propósito, un significado que el que realmente es. Por eso hay que leerlo completo, y según el texto o el haber estudiado completamente el consejo de Dios, ahí sí ya puedo dar el mensaje. Por eso Pablo le decía, escribió en los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 20, que les decía, porque ahora yo estoy limpio de la sangre de todos, les decía, porque yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Si nosotros anunciamos solo una parte y dejamos otra parte, ignoramos la otra parte, obviamente no va a ser todo el consejo de Dios. No vamos a tener un concepto claro de lo que Dios quiere transmitir en su esencia completa. La verdad tiene que ser completa, la verdad no es a medias. Entonces ahí es donde nosotros, mis amados hermanos, muchos al leer ciertas partes que le convienen de la palabra de Dios no más, y exponen ciertas partes que solamente les convienen, por eso es que vienen las interpretaciones, y por eso es que se levantan falsas enseñanzas, falsos movimientos, falsas emociones, falsos pensamientos, falsas instrucciones o enseñanzas, y una falsa fe. Una falsa fe. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, pero no el oír cualquier cosa. Sí, la fe es por el oír, pero oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Si yo llego a oír algo que no es la palabra de Dios,
entonces la fe que yo voy a profesar no es conforme a la palabra de Dios, sino conforme a lo que me dijeron, lo que me enseñó cierto hombre o a mis propios pensamientos. Por eso, mis amados hermanos, no es a nuestra manera, no es a nuestra manera seguir a Dios, porque ese es el dicho, y ese es el dicho que más se dice hoy en el mundo, es que yo creo a Dios a mi manera, y así no es, porque a quién le pertenece la salvación. En el Salmo 3 lo dice, si no estoy mal, en el Salmo 3.8 dice que la salvación le pertenece a Dios. La salvación no nos pertenece a nosotros, la salvación le pertenece a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él es el que manda y el que dice cómo se debe salvar la humanidad. No nosotros ponemos las condiciones de decir, yo creo que yo me salvo así, yo creo que yo me salvo por las obras, yo he sido bueno, yo no he hecho nada malo, yo creo que esto está bien, no, pero es que yo creo que eso no es así, es a mi manera, yo me salvo por lo que yo mismo hago. No, el que quiera ser salvo debe seguir la salvación que Dios mandó, debe seguir la palabra que Dios dijo, debe seguir exactamente la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Porque recordemos que el cielo no lo creamos nosotros, amados hermanos. La casa de Dios es la casa de Dios, no la casa nuestra. Yo no puedo llegar a la casa de Dios a imponer mis propias reglas y mis propios pensamientos. No, allá se sigue lo que Dios dice. Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. O sea, aquí no es de que nosotros hacemos nuestra voluntad, no, aquí es de hacer la voluntad como Dios dice que es la voluntad y como Él dice que hay que ser salvo. Ahora el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, Él es la puerta, no nosotros somos la puerta. ¿Cuántas puertas hay? En una casa, ¿cuántas puertas hay? Pues una. Para entrar al cielo, que es la casa de Dios, solo hay una puerta, amados hermanos. ¿Y cuál es esa puerta? Pues Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios decidió salvar al mundo, por medio de su Hijo Jesucristo, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted quiere ser salvo, no tiene que hacer nada, creer en el Hijo de Dios, arrepentirse y volverse a Dios. Eso es nacer de nuevo. Y Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, debemos ser respetuosos con la palabra de Dios, debemos ser responsables con la palabra de Dios, con la predicación de la palabra de Dios. No darle nuestra propia interpretación, sino la que Dios quiere. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan buen día.